Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablar de cómo Sánchez ha tenido que adelantar su política de desconfinamiento. Y todo es porque al enfrentarse al rescate de la Unión Europea, que prácticamente dan todos por hechos que vamos a tener rescate de la Unión Europea, el presidente ha tenido que acelerar la desescalada y la reactivación económica al constatar que las ayudas de la Unión Europea llegarán tarde y previsiblemente con muchísimas condiciones, porque al final la Unión Europea sí nos va a dejar el dinero, pero lógicamente exigirá unas condiciones para que ese dinero se devuelva. La ayuda de la Unión Europea, ese gran plan anunciado para la reconstrucción de Europa, llegará probablemente muy condicionado a todas las cuestiones que tenga que hacer el gobierno para salir de la inminente crisis económica. La sombra del temido rescate vuelve a pesar en los análisis políticos a corto y medio plazo, porque al final lo tenemos ya ahí. Y en Europa ha sido determinante en los planes de Sánchez. Por ejecutar la desescalada, el presidente lo fió prácticamente todo a la ayuda que vendría de Europa. Se creía que realmente Europa iba a ayudarnos en esta situación y íbamos a salir de toda la situación gracias a las ayudas europeas. Y cuando ha visto que el grueso de las ayudas llegará, si llega, tarde, previsiblemente condicionado, entonces ha tenido que acelerar todo lo que es la desescalada, intentar reactivar la economía y sobre todo lo que siempre se ha comentado, la economía no podía estar parada y había que reactivarla lo antes posible. Así que es lo que ha tenido que hacer Pedro Sánchez y bueno, pues ahí vemos que aunque no se cumplan las condiciones sanitarias fijadas inicialmente por el propio Pedro Sánchez y su ejecutivo, que era conforme a los criterios que el personal sanitario había dado, con lo cual sabemos que no se dispone del mapa serológico ni tampoco de la capacidad para hacer un trazado de contactos de los contagios, con lo cual estamos en una cuestión bastante complicada. El plan de reconstrucción de Europa tiene que ir obligatoriamente ligado a la negociación del nuevo marco presupuestario y financiero de la Unión Europea. Por lo tanto, que entre la delegación española en el Parlamento Europeo se tiene ya asumido que no habrá una respuesta antes de 2021. Todo depende de cómo evolucione la economía española. Pero las previsiones son absolutamente caóticas. Realmente son preocupantes y no llevan a pensar que el paquete de ayudas aprobados por el Eurogrupo y que se hará efectivo en junio será suficiente para cubrir todo lo que esta gran pandemia ha hecho y sobre todo cómo ha hecho un gran agujero en la economía española. Con una duda que ya está al 100% del PIB y que totalmente es dependiente de algunos sectores y que son los más afectados por el virus. España es muy dependiente del turismo y de la hostelería, dos sectores que están muy afectados y que realmente, si vemos la desescalada, están totalmente en contra de los profesionales del turismo y la hostelería en las medidas que se han planteado por Pedro Sánchez. Lógicamente, no se puede generalizar como se ha generalizado, no se pueden tener esas medidas que realmente prácticamente hacen imposible el que un negocio de hostelería sea factible, porque si reduces el 30%, si tiene que ser solamente con cita previa y todas estas cuestiones que han ido poniendo, pues es muy complicado que la hostelería pueda sobrevivir y que si no hay turismo, la hostelería realmente lo tiene complicado y sobre todo con estas medidas tan restrictivas que han puesto. Por lo tanto, tenemos que ver que también en el comercio han puesto unas medidas para que se pueda abrir el comercio. Se entiende porque todavía no se ha publicado oficialmente,
pero las medidas que nos han anunciado son también bastante complicadas de poder cumplir para los pequeños comercios. Con lo cual, muchos de los pequeños comercios que podrían abrir este día 4 ya se están planteando el no abrir y el alargar su periodo de cierre obligatorio, por el que no van a poder cumplir todas las medidas, no van a poder, en las medidas que se han dicho pues por ejemplo las peluquerías, el tema de que tengan que ser con cita previa, espaciados, solo una persona en el local. Todo eso limita muchísimo los ingresos, y para las personas que sean autónomos todavía puede ser rentable, dependiendo de los alquileres que tengan, pero una persona que tenga trabajadores y que una vez que realmente empieza a trabajar, pues lógicamente el ERTE se suspende, lo va a tener muy complicado. Con lo cual es otra improvisación más de este gobierno, y que no vemos que haya una persona que haya tenido algún comercio, que haya tenido un local de hostelería, que le esté indicando a Pedro Sánchez cómo puede ser la mejor manera para realmente ayudar a la hostelería, ayudar al comercio, que son un motor importantísimo de la economía española. El futuro está marcado por la incertidumbre absoluta y pinta bastante negro. Tan cierto puede ser que España necesita el rescate como que, puede ser que se reactive la economía, cuestión que puede ser bastante complicada, y que no se necesite ese rescate. Los especialistas en economía están diciendo que sí o sí vamos a tener que entrar en el tema del rescate y vamos a tener que aceptar las condiciones que nos pongan. Pero todo indica que los países del norte, bautizados en esta nueva etapa como los frugales, no se van a mover de la posición ni de la decisión de considerar que con un paquete de $500 millones aprobado por el Eurogrupo ya han cumplido con su obligación de solidaridad para atender a los efectos de la pandemia. Para España y para Italia, esas ayudas, préstamos del Banco Europeo de Inversión y de otras entidades, no son suficientes, no van a ser suficientes para cubrir todo el agujero económico que tenemos. Estarán disponibles en junio y con condicionalidad, pero el problema es que la crisis coincide con el vencimiento en diciembre de este año del presupuesto comunitario, válido por 6 años, y las arcas comunitarias están prácticamente vacías. La negociación tiene que abrirse justo ahora, en medio de toda esta tormenta, y realmente las posiciones están muy encontradas entre unos países que se han visto menos afectados por la pandemia, algo habrán hecho para verse menos afectados, y otros países que realmente han tenido una afección muy importante. Y en este nuevo marco financiero es imprescindible, para que se pueda negociar a su vez un nuevo plan Marshall, que es lo que están vendiendo, que es lo que quieren, pero que al final realmente tiene pocas posibilidades de salir, porque parece que no hay intención de que sea más dinero del que ya se ha podido ofrecer en un primer momento. Porque exigir dinero prestado y el aval tiene que ser el citado marco plurianual, y realmente no parece que vaya a funcionar. Las fuentes de la delegación europarlamentaria de España precisan que se añade además el inconveniente de que la negociación se hará sobre la exigencia de los países del norte de reducir su aportación, no más del 1% del PIB actual, que sería el 0,8% de la anterior crisis, con lo cual lo vamos a tener muy complicado. Por tanto, habrá un marco financiero más pequeño, con una base para intentar respaldar ese plan destinado a la reconstrucción europea. Con todos estos interrogantes encima de la mesa, puede intuirse que el año que viene, no antes, habrá quizás más dineros para fondos de cohesión, un nuevo plan, podría llamarse Juncker, y sobre todo créditos con condicionalidad, pero en ningún caso un marco en el que el gobierno español tenga como objetivo
los coronavirus, ni la deuda perpetua, ni el fondo de 1,5 billones incondicionado. Todo eso no va a funcionar porque realmente los países que mandan en Europa, y no nos olvidemos que son los países del norte los que mandan en Europa, no lo quieren, con lo cual va a estar muy complicado. Ante este contexto tan complicado, se explica mal que el gobierno siga teniendo tantas dificultades para buscar complicidades y que no se unan todos los temas políticos, todas las facciones políticas y sobre todo todas las facciones también sectoriales, tanto sindicatos, patronal, y se hable de una manera clara, de una manera concisa, sin interpretar lo que cada uno quiere decir, sino sentándose abiertamente a una mesa de negociación y ponernos todos a trabajar, ponernos el buzo de trabajo e intentar sacar a España de esta situación, porque al final es una crisis económica que va a afectar a muchísimos españoles. Lo tenemos que tener claro, sí o sí va a afectar a muchísimos españoles y simplemente lo que tienen que hacer los políticos, que para eso se han sido elegidos, es ponerse a trabajar para que sean los españoles los menos afectados, porque al final, si no se ponen a trabajar todos los agentes políticos, todos los agentes sectoriales, vamos a tener una crisis mucho mayor que las ya vividas por este país y que puede ser la crisis sin precedentes en este país. Así que lo tenemos que tener muy claro. El problema que es la falta de diálogo y no solo toca la oposición a las comunidades autónomas, también las comunidades autónomas están pidiendo su parte para intentar ayudar a sus conciudadanos y tampoco hay una respuesta clara, concisa de cuánto van a recibir, de qué manera van a recibir. De hecho, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, el otro día en el Senado pedía saber cuánto dinero iba a recibir su comunidad porque no quería dejar a ninguno de sus ciudadanos en una situación complicada que la van a sufrir muchísimas personas y no hubo una respuesta correcta. No hubo una respuesta de decir vas a recibir tanto dinero en tanto tiempo. No, realmente no se está haciendo ese tema. Así que tendremos que ver un poco cómo va transcurriendo y cómo se dibuja la amenaza de posibles repuntes también de la epidemia, porque no nos olvidemos que parece que hay estas 2 semanas que puede ser que haya una vuelta al trabajo y que eso pueda producir un incremento en el número de casos de la pandemia. Tenemos que ver también el estudio que se está haciendo de los repuntes en el caso de Madrid, Cataluña, Galicia, País Vasco, Extremadura y Valencia. Todo esto lo iremos viendo, lo iremos analizando en los siguientes vídeos, así que te invito a que te suscribas al canal, dale a la campanita, mira estos otros vídeos para ver cómo va todo esto de la crisis del coronavirus y cómo nos va a afectar la crisis económica y sobre todo dale un buen super like y deja un comentario.